andado contigo, Señor. Por sendas antiguas. Dios les bendiga, Dios les guarde en un tiempo poderoso, tiempo de agradar a Dios en todo y para todo lo que estamos haciendo. Nos encontramos nuevamente desglosando y viendo lo que Dios nos dice, y una clara y un claro mensaje fue lo que el apóstol Pablo nos dejó a nosotros, para que nosotros tuviésemos tiempo en este tiempo. Lo dijo Jesús en Mateo 24:11, lo dijo el apóstol Pedro en la segunda carta de Pedro, lo dijo Judas, también lo dijo en su pequeña carta. Dijeron que Judas dijo que encubiertamente han entrado esta falsa doctrina, queriendo desviar al pueblo de Dios a adorar imágenes y estas cosas. Pero yo no te estoy hablando para que tú reconozcas, yo no te estoy hablando porque te estás desviando, yo te estoy hablando porque muchas personas, muchos ministros te han dicho profecía y al tiempo de hoy no se han cumplido, y tú dirás, ¿será que me habló Dios? ¿Me habló el hombre? ¿Quién me habló? Y le echa la culpa a Dios. Por eso quiero hablarte de cómo hace un verdadero profeta, y aún lo que el apóstol Pablo dijo, tú tienes que juzgar la palabra. Tú tienes que juzgar al profeta. Tú tienes que juzgar a la palabra, perdón, a la profecía que tal profeta nos dio, supuestamente de parte de Dios. Mira lo que dijo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo en ningún momento me dijo que yo tenía que juzgar al profeta, pero, siempre hay un pero para buscar una verdad. El apóstol Pablo nos da una guía clave con respecto a las palabras proféticas. Mira lo que el apóstol Pablo me dice en la Biblia acorde a estas palabras proféticas. No al profeta. El apóstol Pablo nunca me habló en la Biblia que yo tenía que señalar al profeta, tenía que juzgar al profeta, sino a la palabra profética. Pero sí debemos echarle un vistazo al que profetiza. Mira la diferencia, juzgar y echar un vistazo. O sea, yo tengo que ver el testimonio que el profeta está dando, o el testimonio que el Espíritu Santo está dando del tal profeta. Ahora, debemos mirar con seriedad la forma de vida y la forma moral del que profetiza, su testimonio y su trayectoria ministerial. Fíjate que el apóstol Pablo dice, mira, no tienes que juzgar al profeta, pero tienes que tener mucho cuidado con cómo es él en su matrimonio. Tienes que tener mucho cuidado cómo es él en el vecindario, en el barrio, en la comunidad, urbanización donde vive. Tienes que echar un vistazo donde él trabaja y cuáles son las palabras que él usa. Tienes que echarle un vistazo, pero no tienes que juzgar al profeta. Tienes que echarle un vistazo a quien está ministrando, a lo que él ministra, a la trayectoria ministerial. Debemos saber con claridad cuál es la congregación donde él se reúne, al que profetiza. Tenemos que saber realmente quién es su pastor, quién es su cobertura, quién es aquí en la tierra, porque muchos van a decir, no, pero es que mi cobertura es Cristo. Sí, pero ni a las autoridades ministeriales en la tierra se sujetan. Imagínate tú esto. Entonces me sacan en el libro de Hechos, capítulo 2, tal, que el Espíritu Santo bajó, descendió, pero si no se sujetan a una autoridad en la tierra, ¿qué más podemos esperar nosotros de los tales? Amén. Ahora, ¿quién lo recomienda? Tenemos que tener muy claro esto. Muchas veces me ha tocado predicar, me invitan a predicar, y cuando termino de predicar, la palabra es fuerte, la palabra es descubriendo quizás pecado, no avergonzando, es sacando a la luz pecado, y veo que cuchichean por allá con los pastores, dicen, pastor, ¿quién es este? ¿Quién es la cobertura de él? ¿Quién es el pastor? ¿Quién lo invitó? ¿Quién te lo recomendó?
¿Por qué? Porque muchas veces no les gusta recibir realmente la palabra, la porción, ¿verdad? La verdadera palabra de la Biblia. Déjame decirte algo, que toda palabra, toda profecía no viene de parte de Dios. Estás muy equivocado en pensar esto. Y no todo el que profetiza es plenamente confiable. No tenemos que confiar en todo aquel que dice ser llamado profeta. No debes juzgar al profeta, no debemos juzgar al profeta, pero por lo menos antes de recibirle sus palabras, tenemos que echarle un vistazo a su trayectoria ministerial, a su ministerio. ¿Por qué yo te digo esto? Porque nace un nuevo profeta y todo el mundo va a la congregación porque el tal profeta hizo tal milagro o permitió que Dios hiciera tal milagro en aquel parte y realmente no viene, el milagro nunca fue dado de parte de Dios. Aún el diablo hace milagros, hace señales, milagros no hace, hace señales y maravillas, hace cosas. ¿Por qué tú me dices esto, varón? Porque en Egipto los adivinadores, los hechiceros, también convertían las varas en culebras, también hacían llover y lo que hacía Moisés también lo hacían los hechiceros. O sea, hacían señales y todavía en este tiempo hacen señales y maravillas. Tienes que tener mucho cuidado. Si deseas, escribe al privado en nuestra página, en Facebook. En Facebook, escríbeme al privado, por Messenger. Si tienes alguna duda de lo que estamos hablando en este ciclo, de esta segunda parte de lobos rapaces. Pero estos no son lobos rapaces, estos realmente son profetas de Dios, ministros de Dios, estudiosos de Dios, teólogos de Dios. Realmente no hay teólogos de Dios, pero sí son personas estudiadas, pero aún tenemos que saber quiénes son. En una oportunidad, mientras predicaba, después que prediqué me decía, ¿quién es tu pastor? Y yo le decía, mi pastor es tal persona, mi pastora es tal persona. Y la autoridad de los pastores del lugar me dijo, no eres ni la sombra de lo que es tal persona. Y me contó cosas de mi cobertura y yo me sentí no confundido, sino que me sentí gozoso porque marcamos una diferencia lo que queremos adorar a Dios. En el libro, la Biblia dice que Dios lo que busca es adoradores que les adoren en espíritu y en verdad. Amén. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Te invito a que nos sigas oyendo, nos sigas viendo y descubriendo cosas que no sabías, que solamente vas a la iglesia a recibir una palabra, pero que no sabes a profundidad. Y esto es lo que el Espíritu Santo ha puesto en nuestros corazones para llevártelo a ti. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde en este poderoso tiempo. Amén.